Ah, Bien, retomamos. así. Estamos hablando, Seba, algo sobre lo que consumimos, ¿no? Y cómo el cerebro interpreta mejor o le gusta consumir más noticias malas que buenas. ¿Cómo poder combatir eso? Sí, bueno, el tema de lo que consumimos es también porque es muy importante identificar qué es lo que nos gusta consumir, porque muchas veces lo que consumimos nos hace mal, como por decirte las noticias negativas, ¿cierto? Eh, Hay que evitarlas. El hecho de que muchas veces, a ver, tengo para comentarte esta parte tam- también de un japonés que hizo un estudio con el agua de todo, de cómo percibe el agua las emociones. Es decir, había puesto dos frascos con, con, con agua a la cual una le hablaba mal y a la otra bien. A la que hablaba mal, a los pocos días se pudrió, se puso mal, y la que hablaba bien, o sea, continuaba bien esa agua. Eh, Eso mismo que le pasó al agua es lo que nos pasa a nosotros. Cuando le incorporamos al cuerpo emociones negativas versus emociones positivas. Entonces, es, es muy importante tener en cuenta el valor de las palabras, la importancia de las palabras cuando las decimos y cuando nos las decimos. Porque eso justamente está afectando a nuestro organismo. Eh, es muy importante que identifiquemos eso porque es lo que nos va a dar el bienestar y la salud día a día. Porque, ¿qué pasa cuando, supongamos, en una relación, sea la que sea, padre, hijo, patrón, empleado, esposo, esposa, o sea, ¿cierto? Uno le habla mal al otro. Eso con el tiempo va desgastando todo y la persona que recibe esa información es muy propensa a enfermarse porque está recibiendo constantemente energía negativa de que eso la perjudica a la persona. Entonces, es muy importante poder entender eso, qué elegimos escuchar, qué relaciones elegimos estar, ¿cierto? Porque si una relación nos está haciendo mal, lo más sano es hablar con la otra persona, intentar llegar a un entendimiento y si no, bueno, alejarme, porque me está haciendo mal. Eh, Como con la comida, si comemos cosas que nos caen mal, obviamente lo primero que hacemos es dejamos de comer eso, porque sabemos que si seguimos comiendo eso, nos vamos a enfermar y a lo mejor sea muy grave. Eh, y bueno, con el tema con, con, con todo esto, supongamos, volviendo al tema de, de, de los coach ayudamos a las personas a que puedan identificar estas situaciones, ¿cierto? Que la persona a través de las preguntas que le hacemos vayan definiendo cuál es el mejor camino para llegar a una solución, a su meta, a su objetivo, sea de pareja, sea deportivo, sea económico, lo que sea, ¿entiendes? Bien. Pero justamente la persona cuando va a hablar a un coach tiene que saber previamente
qué es lo que quiere solucionar. Y en base a eso se trabaja. Porque supongamos, personalmente lo que me ha sucedido, y pasa también mucho en el ámbito empresarial, que una persona viene con X tema a trabajar, ¿cierto? Y generalmente ese tema, antes de poder llegar a una resolución, a su objetivo, ¿cierto? Tiene que trabajar mucho en su tema personal, porque hay muchas personas que quieren llegar a un objetivo, pero tienen un vacío muy grande interno, el cual, hasta que no sanen eso, hasta que no se enfoquen en mejorar eso, no van a poder conseguir lo otro. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta porque eh, recuerdo varios casos que vienen con un tema puntual y al final la persona tiene que trabajar en sus emociones, en sus miedos, ¿cierto? En encontrar su propósito o entender en el camino que está para poder concretar o empezar a trabajar en lo otro, Seba, ¿cierto? interrumpo Eso es bien un importante. segundito. Sí, Porque estamos charlando esto de encontrar el propósito, establecerse metas, conocerse uno, hablarse bien uno y hablarse bien al otro. Y sí, vinculo esto con la atmósfera que se vive en redes, en Instagram, más que nada en X ahora, ¿no? sí. ¿Cómo hacer para conciliar eso o cómo hacer para que no nos afecten los haters o todas aquellas personas que están permanentemente juzgando negativamente cada palabra que decimos o cada acción que hacemos o cada postura política que con respeto decimos? ¿Cómo hacer para evitar que no nos afecte eso? Si es que se puede, ¿no? A ver, el tema es afectar, nos afecta siempre, porque es algo que estamos consumiendo, ¿cierto? O sea, el tema que el acontecimiento no podemos evitarlo, el acontecimiento sucedió, ¿cierto? O sea, eso no hay forma de cambiarlo, pero sí podemos cambiar la percepción que tenemos de ese acontecimiento. Porque, ¿qué pasa si nosotros hacemos un video, lo publicamos, le dedicamos tiempo, emoción, horas de trabajo, o sea, todo, ¿cierto? Dimos lo mejor que teníamos para compartir ese contenido. Lo subimos a las redes sociales y viene uno y te pone, no, es horrible, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, te empieza a escribir cosas malas, ¿cierto? Y uno lo lee y sí, te va a afectar. O sea, pero hay que ver qué eliges, que te afecte mal o que te afecte bien. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando compartimos un contenido y no le gusta a la otra persona, ¿cierto? En gran parte, o sea, nosotros no tenemos la culpa que no le guste a la otra persona, ¿cierto? Porque que no le guste está en su realidad, en lo que esa persona ha vivido, ¿cierto?
Obviamente que nosotros tenemos que ser conscientes y tener la precaución de siempre subir contenido permitido, Ni hablar ¿cierto? eso, claro, obvio. Si nosotros estamos haciendo un contenido de, por decirte, de las chicas que suben contenido de maquillaje o de comida, de ejercicios, o los chicos de carpintería, lo que sea, el contenido de que sea tu hobby, tu pasión, tu nuevo trabajo, lo que sea. Y hay alguien que no le gusta, no, nosotros no nos tenemos que sentir mal porque a esa persona no le gusta, porque nosotros dimos todo lo mejor. Habrá momentos, situaciones, y a ver, eso que no le gusta a la otra persona nos ayuda o nos puede ayudar a que el próximo sea mejor. Pero no podemos estar permitirnos sentirnos mal porque a otro no le gustó. Porque a lo mejor hay 10 personas que le gustó y a uno que no. Y si no le gustó a 10, le gustó solo a uno, bueno, es el parámetro que nos da para de decir, no, no, a ver, tengo que ver cómo hacerlo para que guste más, Bien. ¿cierto? Porque como lo estoy diciendo, o lo que usé, o como la postura, la comunicación, todo, no fue buena, por eso la mayoría no le gustó, ¿entendés? Y si le gustó a la mayoría y a dos o tres no, hay que ver, bueno, sí, hay que ver qué comentarios pusieron, por qué no le gustó, o simplemente fueron personas porque, no sé, le gusta andar por la vida dando comentarios malos, Sí, 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 ¿entendés? claro. Hacer daño. Pero está en cada uno, o sea, cada uno tiene la posibilidad de elegir cómo te afecta. El acontecimiento pasa, pero cada uno está en la posición de elegir si te afecta mal o te afecta bien. Eso es así. Bien, bien. Em, Pensaba mientras hablabas, Seba, el tema de la comunicación no violenta, ¿no? Que todos deberíamos empezar a laburar en eso. Ponele que vos decís algo que no me guste a mí. Hay formas y formas de disentir con el otro, ¿no? Hay una forma respetuosa de hacerle saber al otro, mira, yo no comparto, o tengo otra mirada o mirándolo desde un ángulo diferente se puede llegar a una conclusión distinta. Eh, pero también nos pasa a veces, nosotros en una cena con amigos, la familia, digamos, que nosotros somos los que comunicamos violentamente algo, porque tuvimos un día malo, porque estamos cansados, porque justo el tema ese puntual nos hace exasperar un poco más desde el rol de coach. Hay que, imagino, comunicar las cosas de manera efectiva, amable también, ¿no? Aún con disidencias. Digamos, hay un apartado específico que laburan ustedes la comunicación asertiva. Sí, a ver, la comunicación asertiva me parece que viene más desde el punto de vista de la oratoria, ¿cierto? De cómo nos comunicamos con el resto. Desde el coaching, ahí habría que hacer ciertas preguntas, ¿cierto? De que la persona se pregunte, eh, ¿qué te está afectando? O sea, ¿por qué te afecta esto? O sea, ¿por qué te estresa el hecho que la otra persona te diga eso o que sea como te lo dice, ¿cierto? Es preguntarse eh, por qué y para qué te afecta eso. O sea, qué, ¿qué tenés que sanar? ¿Qué tenés que aprender de ese momento? El tema es que es muy fácil echarle la culpa al otro. Sí, claro. Desde muy pequeños nos enseñan eso.
tenemos 2 o 3 años, nos compran un triciclo, o aprendemos a caminar, nos tropezamos con un zapato, con una piedra, con lo que sea. Zapato malo, 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 malo. ¿Por qué hiciste que se caiga el niño? Triciclo malo, malo, malo. ¿Por qué lo tiraste? ¿Entiendes? Entonces siempre la culpa la tiene el otro, siendo que lo importante es aprender a identificar por qué nosotros reaccionamos así, por qué nosotros nos molesta, por qué nosotros estamos hablando mal, por qué nosotros nos estamos comunicando mal. El otro, nada, está ahí, está escuchando, ¿cierto? Y el otro también debería preguntarse, a ver, ¿por qué me enojé cuando Facu dijo esto? ¿Por qué me enojé cuando Seba dijo esto? ¿Entendés? ¿O para qué me enojé? ¿O cuál fue a ver, sí, me enojé, a ver, o cuándo fue el momento de mayor enojo? ¿Entendés? Porque ese momento de mayor enojo lo va a permitir a través de la bioneuroemoción y era un momento de estrés cuando éramos niños, como para llegar a un mayor entendimiento. ¿Entiendes? Entonces, todos podemos reaccionar mal, ¿entendés? Que pasa mucho por lo que nos sucedió en el día, por lo que comimos, porque nos llamaron por teléfono y nos dieron una noticia difícil. A ver, la noticia es noticia, nosotros la tomamos como difícil, Entiendo. como dramática, como triste, como lo que sea, ¿entendés? El tema es justamente eso, es eh, todo nos lleva a que necesitamos aprender a conocernos más nosotros. Y cuando uno reacciona, que por ahí reaccionamos ¡buah! Así como, ¿cierto? Sacado, re enojado. Así es pre- preguntarse, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, qué me molesta? ¿Qué me está molestando en este instante? ¿Por qué reaccioné así cuando esa persona dijo o hizo tal cosa? ¿Entiendes? Porque es muy fácil echarle la culpa. Ay, no, porque el otro me dijo. Y bueno, pero a lo mejor al que está al lado tuyo ni le movió un pelo. O a lo Sí, mejor no. vos al otro día escuchaste el mismo discurso y te tomaste un café tranquilo y hasta ahí pasó y nada. ¿Entiendes? Entonces, algo importante es empezar a preguntarse por qué y para qué suceden las cosas, ¿cierto? Seba, el Sí, propósito un poco viene por ahí, ¿no? ¿Para qué y por qué? Siempre reflexionar sobre eso cuando hacemos algo, cuando emprendemos algo o cuando nos pasa algo. Tal vez si uno piensa, che, ¿para qué? ¿O por qué sí, me pasa esto? Tal vez uno puede elaborar la situación y tomar de algo a priori negativo, perjudicial, sacarle la parte buena, sacar un aprendizaje sustantivo. Creo que son dos preguntas importantes esas, ¿no? ¿Por qué y para qué? sí. Bueno, son muy importantes las dos preguntas y a mí principalmente, des- eh, después de preguntarme el por qué, porque es la primera que nos hacemos generalmente, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Otra vez a mí, ¿por qué? ¿Entendés? Bueno, después que nos respondemos esa, que muchas veces, ¿y por qué no? ¿Y Claro, ¿y por qué por qué no? no a mí? ¿Entendés? Es para qué. El por qué nos lleva a una justificación, nos lleva al pasado. El para qué nos lleva al futuro. Entonces, está bien responderse el por qué, pero el por qué es una justificación. Porque, no sé, porque a Diosito le pintó, porque me tenía que pasar a mí, porque lo que sea, ¿cierto? Es una justificación. Pero el para qué, a ver, ¿para qué me pasó esto?
¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que aprender de esto? O sea, hay que ver ahí lo positivo que es la enseñanza, que me sucedió para esto. Supongamos, con la tartamudez, te debe haber pasado, como a mí, ¿cuántas veces de más chicos nos preguntábamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no puedo hablar como mis amigos? ¿Por qué no puedo hablar con mi papá como hacen mis amigos con su papá? O con mi mamá o con quien sea. ¿Cierto? ¿Por qué? Y yo, cuando empecé con todo el tema del coaching y esto, dije, ¿para qué? ¿Para qué a mí? ¿Por qué? Porque, o sea, 10.000 opciones tenía para un por qué. El para qué. ¿Y qué te ¿Entendés? respondiste ahí? Ahí, cuando lo tomé con la tartamudez, fue para enseñarles a los otros a escucharme. Porque yo sabía que mi tartamudez no la puedo evitar. O sea, no, o sea, está. Sí la puedo gestionar. Sí puedo tener unos días de fluidez completo, o sea, nunca es completo, pero para mí eran completos, ¿cierto? O sea, un mayor tiempo de fluidez está súper bien y otros días no. Entonces yo ahí entendí en ese momento que yo le daba el propósito a mi tartamudez de enseñarle al otro a escucharme, porque yo necesitaba más tiempo que los otros, porque yo tenía una forma especial de hablar. ¿Entendés? Yo tenía mi propio estilo de hablar. Entonces, eso fue el principio. Cuando recién empecé con el coaching, de decir, bueno, a ver, entendí esto, aprendí esto del por qué y el para qué, a ver, y en la vida hay que dar el propósito a las cosas, por qué nos pasa esto y para qué nos pasa esto. Y después con los años, siguiendo en el tema del coaching, del crecimiento personal, del empoderamiento que te van dando estas herramientas y esto, entendí que era que el tema no está afuera, que lo importante es, a ver, el propósito de mi tartamudez, que gracias que me tocó a mí, porque es una herramienta increíble, para, para poder aprender a escucharme. Porque yo, a ver, yo no le puedo enseñar a escuchar a otro, pero lo importante es que yo aprenda a sentirme bien y a fluir tanto en la vida como en el habla. Entonces, el para qué de mi tartamudez es para aprender a escucharme. Porque como dijimos antes, el valor de la palabra, de lo que decimos y de lo que nos decimos. Entonces, ahí fue como que a mí, cuando pude decir eso, que, que, que realmente lo sentía, dije, qué fuerte todo esto, tantos años mirando para afuera, cuando lo importante, cuando lo realmente importante es mirar para adentro Qué y impresionante eso, aprender ¿no, a, Seba? Qué ¿ah? impresionante eso, ¿no? Qué impresionante. O sea, Se me el pone hecho de la piel decir, esto de es gallina para porque, escucharme a mí mismo. O sea, la meta es aprender a escucharme, no ya poner, depositar en el otro algo. No, no, esto es para aprender a escucharme. Qué fuerte. sí, 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 o sea, fue cuando entendí eso, fue como dije, tanto tiempo echándole la culpa al otro, ¿entiendes? O sea, digo, ¿cuántas veces dije el ejemplo del triciclo? Pensaba yo, Entiendo, ¿viste? entiendo, Del entiendo. zapato, de la pierna, de eso. Y yo diciendo que el otro, que el otro me tiene que respetar, que el otro me tiene que escuchar, que el otro me tiene que dar tiempo, ¿el otro qué? Vos te tenés que amar, vos te tenés que dar tiempo, vos te tenés que respetar, vos tenés que aprender a fluir. Es súper importante eso. Y cuando uno empieza
a reconocer eso, no, no, te cambia el mundo, literalmente, porque empezás a entender a los otros que sí, que a lo mejor tuvo un día de mierda, que reaccionó así, pe- pero vos sos el responsable de tus acciones, de tus reacciones hacia el otro. Entonces es como que sí, bueno, viene alguien, y no sé, y se te cruza en un semáforo o algo así, bueno, sí, yo no discuto que impulsivamente Sí, lo claro. voy a repudiar, pero al instante digo, es más, y hay muchas veces que apenas abro la boca, ya digo, no, ¿para qué? Y si ese hombre pasó en rojo, por ejemplo, porque estaba yendo al hospital, porque tiene una urgencia verdadera y no por distraído, ¿entiendes? O sea, empiezas a ver ya muchas más opciones que solamente es, ay, se me cruzó, es un inconsciente. Y si, y si no es un inconsciente y es totalmente consciente que necesita ir rápido a otro lugar, es otra manera de ver la vida y las cosas, ¿entendés? Y otra forma de alimentarse uno con buena energía. ¿Entiendes? Es súper es súper lindo aprender a poder identificar eso, ¿entendés? Y que los otros, tanto como vos, tienen sus miedos, que tienen que aprender a gestionarlo, tienen su pasado, sus historias, sus padres, sus abuelos que le han transmitido cierta información, sacando la parte espiritual de todo lo transgeneracional y todo eso, de simplemente haber escuchado a nuestros padres y abuelos y hermanos, a la familia en general. Sí, eso, Esto, Seba, entonces es en parte lo que ha hecho el coaching por vos, ¿no? O sea, te ayudó a hacerte preguntas que te ayudan a gestionar emociones, es decir, no solo la fluidez del habla, sino los propósitos de vida, los propios enojos. Imagino que te ha ayudado también a descubrir, redescubrir sueños, metas. Contame un poquito más eso. ¿Cómo te ha ayudado a hacer coaching, o sea, recibirlo de alguien en tu vida diaria, en tu vida práctica? con el coaching en general, bueno, yo como s- siempre, o generalmente, a ver, siempre dije esto y ahora lo he cambiado este último tiempo, estos últimos 3 meses, digamos, hace muy poquito. Eh, yo siempre me capacité no para ayudar a los otros, o sea, hice coaching, bioneuromoción, reiki, no sé, 10.000 cosas he hecho, ¿cierto? Pero siempre para poder yo ser mejor, con esto de decir soy una mejor versión, o sea, o quiero ser mi mejor versión. Eh, todo este camino en la búsqueda, ¿cierto? Eh, ha sido súper importante en mi vida porque he ido cambiando diferentes perspectivas. Eh, es más, y hoy en día entiendo lo que un coach de uno de mis... Ay, ahora no. Nos quedan 10 minutos. Bueno, Bien. uno de los coaches una vez dijo que yo, de que lo dijo hace más de 10 años creo esto, dijo, eh, el tema de tu mejor versión es solo marketing, porque ya sos tu mejor versión. O sea, hoy, ahora, en este momento, somos nuestra mejor versión. O sea, hacemos y sentimos en base a lo que hemos aprendido hoy. Y sí, el tema esto de ser mejor versión, de mañana ser mejor versión, es como yo digo, es entrar en un camino de ansiedad
o de búsqueda, ¿entendés? De querer ser mejor versión mañana, y te perdés del disfrutar de hoy, porque hoy sos tu mejor versión. Hoy tenés todo el aprendizaje que has vivido hasta hoy. Sí, mañana seguramente vayas a ser mejor versión que hoy, porque vas a haber vivido más tiempo. Pero esto de meterse o de querer vender, sé tu mejor versión, ya lo sos. O sea, basta de darle ansiedad a las personas para ser tu mejor versión. Ya sos tu mejor versión. Sos todo lo que fuiste aprendiendo hasta hoy, sos hoy. Mañana sí vas a aprender más cosas y podés llegar a ser mejor que hoy. Pero ¿para qué generar esa ansiedad? Disfruta hoy lo que sos hoy, Te lo que hago, estás siendo hoy. Porque vos no sos así, vos estás siendo así. Porque, y lo de mejor versión es marketing. bien, Y a mí el coaching me ha abierto muchísimo la cabeza, las ideas, he roto el cascarón varias veces ya, ¿cierto? Y cada vez voy como más adentro mío. Como te comentaba anteriormente, yo amaba viajar. Viajé por varios países del mundo, viajé mucho tiempo, todo. Hoy elijo estar en un lugar y viajar hacia adentro. Permitirme estar solo en mi casa, horas, sentado, sintiendo. Ya está. ¿Me entiendes? O sea, disfrutar el aquí y ahora, lo pequeñito. ¿Me entiendes? El pajarito en la ventana, te va, no sé, te el va. sol que sale, ver cuán rápido pasa la nube por el cielo hoy. ¿Quién a la noche sale a ver puntualmente la luna? Ah, pocos, pocos, pero frenate ahí, ¿Entiendes? porque Sí. ¿cómo conseguir el estado ese de serenidad para estar horas pensando, sintiendo, observando con la vida moderna de una gran ciudad hoy, de capital, ¿no? Que uno vive al palo, el subte, los Sí. bondi, los ruidos, pocos espacios verdes. ¿Qué consejo, qué estrategia le das al joven, al niño, adulto que dice, che, yo quiero bajar, pero a veces no puedo? ¿Cómo hacer para decirle, sí, se puede, che, podés intentar con esto, esto y esto? ¿O cómo lo ves vos? Sí se puede, con la meditación se puede. Al principio es de meditar, no sé, 30 segundos, un minuto y va subiendo. Eh, Hay diferentes formas de meditación también, pero principalmente yo lo que veo hoy en día es preguntarte si lo que haces, lo haces para otro o para vos. Porque ¿cuántas veces hacemos las cosas para otros? O para agradar, o sea, para agradar a otros, para que otros nos acepten, para que otros nos vean. No puedo parar de trabajar porque me tengo que comprar ese auto, me tengo que comprar esa casa, tengo que llevar a mi novia a cenar a tal lado, tengo que llevar a mi esposa a tal lado, tengo que, ¿en serio lo tenés que hacer? ¿O es porque otra gente te lo dice que tenés de, que hacerlo? Es muy importante eso de ver si lo estás haciendo por vos o por otros, o sea, para vos o para otros. Porque todo el sistema te lleva justamente a eso, a la inmediatez, al no parar, a estar trabajando, 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 trabajando para tener más, 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 más. Y muchas veces se te va la vida trabajando
cuando vos podés trabajar inteligentemente, porque permitirte esos minutos para vos te permite sentir y ver otras realidades. Entonces, y el tema eso de generar ingresos, del tener, digamos, pasa mucho por la valorización de cada uno, de qué valor te tenés vos mismo. Porque si vos no te valoras, el otro no te va a valorar tampoco. Y de valor de persona, del valor del sueldo que te pagan, del valor de la ganancia de tu emprendimiento. Es súper importante eso de poder preguntarse, ¿para quién estoy viviendo? ¿Para mí o para otro? Porque si estamos viviendo para otro, obviamente no tenemos ni un minuto para sentarnos para nosotros mismos. O sea, ¿cuántos chicos estudian? No, no, porque voy a ser odontólogo como mi papá o abogado, o porque mi papá me dice, o porque, no, no, o porque tengo que tener plata eh, porque la sociedad te lo demanda. Si lo vas a encarar desde ese punto de vista, es posible que no llegues a tener mucho dinero y que siempre estés como muy jugado porque no lo estás haciendo desde vos, o sea, no lo estás haciendo para vos, ¿entendés? Entonces, es súper importante esto de poder sentarse, dedicarle un minuto al día a relajarse y a sentir uno cómo se siente. ¿Estoy bien? ¿O lo puedo apagar o calmar la mente un segundo? Porque apagarla es imposible. Eso de meditar y dejar la mente en blanco es imposible. Es cuando te llegan los mensajes, es apartarlos. O sea, no quedarte en el mensaje. Y al principio empezamos a meditar, supongamos, con esta técnica de solo concentrarse en la respiración, ¿cierto? Inhalo, exhalo y sos consciente de tu respiración únicamente. Y todo lo que te entra, no, no, hay que sacarlo. Hay que estar consciente de la respiración únicamente. Eh, entonces, digamos, para mí eso es súper importante de poder preguntarse, ¿para quién trabajo? ¿Para quién vivo? ¿Para mí o para el sistema? ¿O para el otro? ¿O para mis padres? ¿O para mi esposa, mi novia, ¿Y mis para qué? hijos? También acá, ¿no? El para qué también Claro, aplica, ¿no? ¿Para qué trabajo? sí, En sí, esto puntual que hago hoy. ¿Me sirve? ¿Le claro, sirve a alguien? ¿Contribuyo al bienestar? Tal vez claro. es algo bien. Y, supongo, y el tema del propósito, hay gente que es, supongo, porque hay mucha gente que dice, yo no tengo un propósito en la vida. Bueno, a lo mejor tu propósito es es encontrar tu propósito.